Pérdidas de aire en los circuitos, pérdidas locales. Las pérdidas de aire de los tabiques o tapones dependen del material del tabique, de su espesor, del modo de su impermeabilización, etc. Los tabiques de ladrillos, de hormigón y de material similares o revocados de ambos lados son prácticamente impermeables mientras no han sufrido los efectos de la presión. Los tabiques de madera se instalan únicamente como provisorios. También se puede utilizar tapones de madera recubiertas de tela arpillera, poliyute, para luego lanzar una capa de 2 pulgadas de choclit, también que los hace impermeables. Otra manera es colocar cortinas de geomembrana en las galerías, estocadas o labores abandonadas. Este procedimiento permite redireccionar el flujo de aire a las zonas de trabajos actuales. Estas cortinas de membrana pueden ser reubicadas fácilmente. Con este procedimiento se optimiza la llegada del flujo de aire a la labor requerida y programada, resultando en un ahorro significativo en los consumos de aire requeridos y necesarios en las labores de trabajo. Esta metodología de trabajo es muy común en las minas en Sudáfrica, en los cuales vemos cómo ellos redireccionan los flujos de aire. Obviamente que al cerrar con cortinas ciertas labores, estamos indicando que el flujo vaya en un sentido. Igual también con el aire que sale o el aire viciado, también podemos direccionarlo. Entonces simplemente el aire llega al lugar donde queremos trabajar y a donde queremos enviar ese flujo de aire viciado. Esto cuando las labores de relleno o taponeo de algunas labores antiguas no se ha realizado. Es un modo de ahorro de costo, pero también todas estas metodologías son temporales, porque finalmente tenemos que taponear esas labores abandonadas y en el mejor de los casos, que es lo recomendable, rellenarlos. Porque ustedes saben que si solamente taponeamos, estamos creando desestabilizaciones por no haber rellenado las áreas vacías. Entonces lo recomendable es rellenarlo. Puertas de ventilación. Para la reducción de las pérdidas en las puertas hay que cumplir con las siguientes condiciones. Construir puertas simples de planchas de madera mayor a 4 centímetros y las puertas dobles menor a 2.5 centímetros. Empotrar los tabiques en roca firme. Aislar particularmente bien el piso de las puertas. Los rieles se hunden hasta sus cabezas con gruesas planchas de madera. Reemplazar las cunetas de agua por tubos. Vigilar que las puertas se apliquen bien al marco. En este caso de las puertas también tenemos que considerar la posibilidad de tener seguros para cuando es abierta y cerrada. En muchas compuertas se colocan avisos, dejar cerrado, o si no, un sistema simple que cuando uno la abre a contrapresión se cierre automáticamente, o simplemente con un seguro, un lock, que cuando uno cierre inmediatamente se asegura de que no se abra por efectos del flujo de aire. Porque si no tenemos ese lock, simplemente el aire vuelve a entrar y no cumple la función la puerta, la cual es impedir el paso o regular el paso del aire. Pérdidas del aire a través del espacio explotado. Una serie de factores influyen sobre estas pérdidas. Potencia y ángulo. Una serie de factores influyen sobre estas pérdidas. Potencia y ángulo de inclinación del manto del cuerpo. Método de explotación. Velocidad de avance de los trabajos. Las pérdidas de la galería de transporte hacia la galería de ventilación, con explotaciones del centro del campo minero hacia sus límites y el sistema de central de ventilación, se observan sobre todo el recorrido y todo es largo, pero disminuyen a medida del alejamiento del frente de arranque y a distancia de 300 a 500 metros. Y a distancia de 300 a 500 metros son prácticamente iguales a cero. Esto cuando aperturamos un túnel, tenemos que programar con el área de planeamiento a qué distancia es apropiada la construcción de la chimenea inicial de ventilación. Y esto depende obviamente de la sección del túnel. Si estamos hablando de un túnel de 4x4, lo normal es hacer que esta chimenea esté en el rango de los 500 a 600 metros, o sea, la construcción de la chimenea de ventilación para darle circuito con aire natural. Estamos hablando con secciones menores, se tiene que hablar de 200 a 300 metros. Si hablamos una de 2 por 2,5 cuando es en minería, en pequeña minería. Pérdidas de aire a través del espacio explotado. La disminución de pérdidas en el espacio explotado se alcanza mediante disposición central de los pozos con explotación en retroceso,
entre la galería de transporte y de ventilación, que queda un macizo que se opone a las filtraciones. Utilización de la ventilación diagonal, marginal, con los ventiladores en los límites del campo de explotación, en explotación desde el centro del campo hacia sus límites. Utilización del relleno, aumento de la sección de las galerías. Optimizar la operación de voladura con la finalidad de reducir la sobrerotura y tiros cortados y soplados. Estas fallas de proceso crean irregularidades en la superficie de las secciones de las galerías y zonas de tajeo, ocasionando el incremento de la resistencia y por ende de las pérdidas. Estas fallas de proceso incrementan el ciclo de minado y se transforman en un proceso que no genera valor. Disminuir la generación de gases, una buena selección de explosivos y redireccionamiento de los flujos después de la voladura a fin de disminuir el tiempo de ventilación en estas zonas de trabajo. El tiempo de ventilación es un ítem muy importante para lo que es la ventilación de lugares ya explotados. Cortamos este pedacito. ¿No? Es muy importante tomar en cuenta este tiempo, porque después de la voladura, un estimado que va desde 30 o de 20 minutos hasta 45 minutos para que el sistema de ventilación, sea auxiliar o natural, limpie de los gases NOx la zona que se va a trabajar. Porque posterior a la voladura tiene que entrar la cuadrilla primero para limpiar la zona, lavarla y colocar el sostenimiento debido. Una vez que ya está el sostenimiento, se procede al carguillo y acarreo que se hace con equipos. Entonces el aire tiene que tener las condiciones mínimas necesarias para que los trabajadores laboren en unas condiciones de seguridad. Pérdidas de aire en instalaciones de ventiladores reforzadores. Los ventiladores secundarios instalados dentro de la mina para reforzar ciertas corrientes producen de un lado del tabique sobrepresión y del otro depresión, de lo que resulta una recirculación indeseable del aire. Tenemos siempre que verificar mediante aparatos o flujómetros cuál es la dirección, porque posiblemente hagamos un diseño y hayamos olvidado el empuje o la presión de otro ventilador o de una puerta de control que esté abierta o cerrada. Para la disminución de esta circulación de aire en el circuito cerrado, el ventilador debe ser instalado en las galerías de ventilación, lo más lejos posible del frente de arranque, donde las rocas derrumbadas en el espacio explotado ya se han vuelto suficientemente compactas. En las minas grisutosas, o sea de carbón, la instalación del ventilador sobre el aire saliente es indeseable, pero se permite con la instalación del equipo protegido contra explosiones. Cortocircuitos. Es el movimiento del aire del circuito entrante o directamente de la atmósfera al circuito saliente, sin pasar por el circuito básico. Los cortocircuitos se producen, por ejemplo, al abrir la puerta de ventilación, en el recorte que une los enganches de la chimenea de ventilación, la entrada y de ventilación del sistema, en el sistema central de ventilación o al abrir la compuerta del cierre del orificio del poste de ventilación o chimenea. Los efectos de los cortocircuitos son absolutamente indeseables. La cantidad de aire en el circuito de ventilación disminuye notablemente, por tanto, la presión del circuito sobrepasa los valores admisibles. El caudal ventilador aumenta al bajar la caída de presión. Recirculación controlada. Este punto va a ser base para un caso que vamos a ver más adelante. Esta metodología ha sido empleada hace años, pero se retoma constantemente porque nos permite hacer una optimización del proceso. La recirculación controlada de aire ofrece una oportunidad para reducir el caudal a inyectar a la mina en el caso que se pueda filtrar el contaminante principal. O sea, ese aire viciado tenemos que filtrarlo y nos produce una alternativa de mejora porque estamos usando el mismo aire viciado limpio en la labor. Ya no gastaríamos en energía que vaya al sistema principal o que salga a la superficie. Con la recirculación, el nuevo caudal a inyectar depende del segundo criterio más exigente, al poner como límite un flujo menor. Se tiene una disminución en el caudal de aire ingresado desde el exterior mina, toda vez que este segundo criterio corresponda a algún contaminante no removible.
Si el segundo criterio también corresponde a un contaminante removible, entonces, para ser relevante el tercer criterio más exigente, y así sucesivamente, hasta llegar a un criterio que dependa de un contaminante no removible. Mientras mayor sea la diferencia de caudal a pasar por un mismo punto al interior de la mina, dictada por los dos criterios más exigentes que cumplan las condiciones antes descritas, mayor será la reducción que se hará del caudal que pasa por las vías principales de ingreso y de extracción de aire a una mina, debido a que el costo energético de extraer aire hacia el frente depende del caudal al cubo. McPherson, 1993. Cualquier reducción que se pueda hacer del caudal de aire a inyectar incide fuertemente en los costos finales de ventilación. Ahora vamos a ver un poco más sobre la historia de los trabajos que se han hecho sobre recirculación controlada. En el año 1979, por encargo de la Comunidad Europea de Carbón y del Acero y de la Junta Nacional del Carbón, el Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Nottingham comenzó estudios de factibilidad respecto a la recirculación controlada para un área completa. Estos estudios entregaron las bases de los modelos de estado estacionario, distribución de polvo y metano y evaluación de la termodinámica asociada a la recirculación. Además de confirmar que no existe acumulación y aumento de metano y polvo a través de los circuitos de ventilación. Las conclusiones de este estudio arrojaron que cuando una mina profundiza con una alta producción, comienza a experimentar problemas de baja velocidad de aire en los frentes de trabajo. La explicación de recirculación controlada podría mejorar las condiciones ambientales de una manera económica, entregar una dilución más efectiva de metano en la fuente mediante el incremento de la velocidad del aire, además de reducir el riesgo de ignición de gases inflamables, mantener o disminuir la concentración de la fracción respirable del polvo, siempre que el aire sea suficientemente filtrado, aumentar la capacidad refrigerante del aire y mejorar las condiciones laborales. En vista de los resultados, Hannon sugirió en 1983 la implementación de la recirculación controlada para un área completa de una mina. Ese mismo año se realizó la primera prueba en la mina de carbón de Whermont. Estas conclusiones motivaron una prueba masiva en 1986, en la cual se implementó recirculación para un área completa de la mina, usando una fracción recirculada de un 30%. Los resultados fueron satisfactorios, logrando proveer un mayor caudal al frente. Sin esta implementación hubiese sido necesario usar 2.34 veces más energía para lograr lo mismo. Sin esta implementación hubiese sido necesario utilizar 2.34 veces más energía para lograr los mismos resultados con ventilación tradicional. Harrison, 1987. Validando los estudios teóricos de Bacall y Leach en la década de los 60. Un hito en la recirculación controlada de aire en Sudáfrica fue la prueba a gran escala en la mina de oro de Lorraine, realizada en 1982. Los objetivos de la prueba fueron alcanzados exitosamente, sirviendo como importante fuente para trabajos posteriores alrededor del mundo. Se destaca en esta prueba el uso de una cámara de nebulización de agua, la cual sirvió con el doble propósito de retirar polvo respirable del aire y ayudar a la refrigeración. Desde la prueba en Lorraine, todas las aplicaciones de recirculación controlada en Sudáfrica han apuntado a mejorar el enfriamiento del aire y reducir el caudal de aire inyectado desde la superficie. Para 1992, según Stachulak, 7 circuitos de recirculación estaban funcionando en 5 minas de oro y 9 esquemas más eran planeados. Las minas canadienses de Rutan, Creighton, Levack y Copper Cliff South, que Stachulak en 1992, en las que se ha probado la recirculación controlada, estas minas se dedican principalmente a la extracción de zinc y cobre con temperaturas de menos 50 grados en superficie. El reto es incrementar la temperatura en zonas de trabajo. Los costos anuales por calentar un metro cúbico de aire por segundo que entra a la mina pueden ser tan altos como $2,000, llegando a representar desde el 30 al 95% del costo unitario total de ventilación.
Este es debido al alto costo unitario que tienen que ingresar al aire en invierno en las minas, que la recirculación controlada de aire se muestra como una atractiva alternativa. Además del uso masivo de equipos LHD, hace que la emisión de gases producto de la combustión de diésel que ocupan estos equipos sea otro factor relevante en la ventilación de las minas canadienses. En Estados Unidos se realizó una prueba de recirculación controlada en una mina de trona, mineral evaporítico, la fuente primaria de carbonato de sodio en dicho país. Dicho mineral es explotado de manera similar al carbón, shortwall mining, y minado continuo. Se implementó recirculación controlada usando ventilación auxiliar para dos escenarios distintos de distancia entre el frente de trabajo y el ducto de recirculación. En el caso de menor distancia al frente, la recirculación fue percibida por los trabajadores negativamente, pues se tuvo un aumento en la concentración de polvo total, pero para el caso con mayor distancia, la percepción cambió debido a que mejoró la visibilidad. Es posible que esta variación se explique debido a que la decantación de polvo más grueso mejora significativamente con la distancia recorrida a través del ducto. En Rumanía, el trabajo realizado por los investigadores de la Universidad Técnica de Petroșani, Moraru, en el año 97, exploraron aspectos técnicos relativos a la recirculación. Los autores concluyen que la recirculación tiene potencial en dicho país debido a que algunas minas ya cuentan con sistemas de monitoreo continuo, por lo que recomiendan hacer pruebas de campo. También lo recomiendan para minas de carbón con bajas emisiones de metano y para minas con largas distancias a la superficie, 4 a 5 kilómetros. El primer trabajo de recirculación en Chile fue realizado por el IM2, González 2000, con un fuerte énfasis en la revisión de dispositivos de filtrado y decantación de polvo y en un análisis económico de cómo impactaría instalar un sistema de recirculación controlado en la división Salvador de Codelco. En dicha unidad, la cantidad de aire a inyectar en las zonas de producción está determinada en primer lugar por el polvo respirable. De ser suprimido el polvo, el segundo criterio para ventilar en la ilusión de gases proveniente de los equipos diésel, Morales 2003. Como resultado del estudio del IM2, se estima que el mejor sistema de filtrado para dicho esquema es un filtro estático autolimpiante. De acuerdo a la evaluación económica, se obtuvieron menores costos con relación a la ventilación tradicional. 2 años más tarde, la recirculación fue implementada en El Salvador, utilizando una batería de filtros de cartuchos limpiados por pulsos de aire con una eficiencia de filtrado promedio de un 97.7%, llegando incluso a medirse concentraciones nulas de polvo, interpretadas como menores que el límite de detección del equipo. Acá podemos ver un gráfico que es la ventilación tradicional, en la cual tenemos que tener datos del terreno, establecer una malla básica, simulación de presiones y caudales, predicción de distribución de presiones, y la pregunta es, si no cumple los requisitos, inmediatamente se procede a actualizar la malla, se hace un ejercicio de planificación. En la simulación de presiones hay 2 preguntas: si es una buena correlación, sigue con el espacio de planificación y vuelve hasta el punto de simulación. En caso que no, nuevamente se modifica la red y va a hacer una malla básica. Y si cumple, en este caso, el cumplimiento de requisitos, tenemos que hacer estimación de caudales permitidos, velocidad de concentración permitida de gases. Si es sí, tenemos que ver el tamaño de ventiladores o ductos de aire mecanizado. Si no, tenemos que volver a optimizar ventiladores principales, ductos de aire y volver a actualizar la malla y nuevamente el circuito de loop. Si el ventilador ya es aprobado, si está todo ok, hacemos simulaciones de aspectos termodinámicos si es requerido. Y si en caso no, es proceder a la siguiente fase. No, si es requerido, perdón. Y ahí pasamos a la siguiente fase. Volver a actualizar la malla. Metodología para estudio de ventilación. Recirculación controlada. Comparada con la metodología propuesta por McPherson, la metodología empleada es relativamente similar, con la diferencia que se tiene un modelo filtrado que alimenta tanto el modelo de concentraciones y la simulación de flujos y caídas de presiones, y el modelo de costos, obviamente, además de las diferencias en la malla básica y en el modelo de concentraciones. Tenemos que basarnos, obviamente, en el marco legal del país donde está la mina, hacer un modelo de concentraciones, un modelo de flujos, una evaluación económica, y en esta evaluación económica ya entra el modelo de costos, que está en función de los modelos de filtrado. Y asimismo, en el modelo de concentraciones tenemos que ver el modelo de emisión, en los flujos de caídas de presión, el diseño minero, y procedemos a la evaluación económica, dependiendo del resultado, si procedemos a la optimización. Aspectos críticos a comparar entre el método tradicional de ventilación
y recirculación controlada, el caudal de entrada. Dependiendo del costo que tengan que llevar una masa de aire desde la entrada de la mina al frente de trabajo, más relevante se vuelve este punto, o sea, el costo. Si la diferencia en el costo unitario de dos alternativas de ventilación, medidos en una unidad como dólares por CFM, es pequeña, una gran diferencia de caudal a inyectar entre las dos alternativas puede inclinarse la balanza notoriamente a favor de una alternativa de menor caudal. El indicador a comparar será el caudal en CFM entre el caso base, ventilado de manera tradicional, y el set de alternativas con recirculación controlada, con distintas combinaciones de elementos filtrantes. Caudal recirculado corresponde al flujo de aire que es desviado desde el flujo de aire extraído, el cual es limpiado de polvo, regresado y mezclado con el caudal de entrada para ventilar al frente de trabajo. Fracción recirculada. La fracción recirculada es tal vez el parámetro principal de un circuito con la circulación controlada, tal como se define en la figura 1 que vemos más adelante. Es la fracción de aire que es recirculada del total del aire que llega al frente de trabajo. Caída de presión en elemento filtrante. Corresponde a la caída de presión que experimenta el flujo al pasar por el elemento filtrante, para algún valor de caudal dado por el fabricante. Debido a que se usarán distintas combinaciones de elementos filtrantes, la caída de presión equivalente para dos filtros es en serie, es la suma de las caídas de presión.